Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Valeria del Castillo. Hoy día vamos a ver cómo ocurre una reacción química, cuáles son sus características principales y cómo las represento. Vamos a recordar que una reacción química es la combinación de elementos o compuestos para formar nuevas sustancias. ¿Cómo ocurre la formación de estas nuevas sustancias? Esto implica la ruptura de enlaces químicos entre los átomos, especialmente de reactantes, y la formación de otros enlaces químicos. Estos se refieren a los productos. Para que esto ocurra, intervienen los electrones del último nivel de energía que tiene el átomo. ¿Cómo puedo evidenciar yo una reacción química? Puede haber un cambio de color, se puede dar la formación de un sólido o bien llamado precipitación en una disolución. Se puede desprender gas y el desprendimiento de gas se ve en burbujeo cuando hay una disolución. Se pueden desprender o absorción calor, es decir, hablamos de procesos endotérmicos o exotérmicos, es decir, hablamos de cambios de temperatura. Ahora, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Las reacciones químicas se representan a través de una ecuación química. Esta ecuación química está formada por reactantes y por productos. Los reactantes son las sustancias que reaccionan y los productos son las sustancias que se van a formar. Ahora, ¿cómo represento yo los reactantes y los productos? A través de fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua, su fórmula química es H2O. El cloruro de sodio es NaCl. Entonces, esto que está acá van a corresponder a las fórmulas químicas. Los compuestos químicos dijimos que se representan a través de las fórmulas químicas y esto es lo que yo voy a considerar en una ecuación química. Entonces, la ecuación química vamos a utilizar las fórmulas de los compuestos y también los estados físicos. Un estado físico puede ser sólido y se va a representar con la letra S, puede ser líquido, que lo vamos a representar con la letra L, puede ser gaseoso, que se va a representar con la letra G, o acuoso, que se va a representar por las letras AC. Acuoso quiere decir que el compuesto está disuelto en agua. Veamos algunos ejemplos. Analicemos entonces la ecuación de formación de agua a partir de sus gases iniciales. Acá yo veo que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y forman dos moléculas de agua. Entonces, acá yo veo que el hidrógeno reacciona con oxígeno y forma la molécula de agua. Estos van a corresponder a mis reactantes y lo que está después de la flecha corresponde a los productos. Por otro lado, tenemos otra información, que entre paréntesis están los estados físicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de hidrógeno se encuentra en estado gaseoso. El oxígeno, la molécula de hidrógeno se encuentra en estado gaseoso. El oxígeno también se encuentra en estado gaseoso, pero el agua que se forma en estado líquido. Es decir, no siempre voy a tener los mismos estados físicos en mi ecuación química. Veamos ahora la ecuación de formación de amoníaco. ¿Qué veo yo acá? ¿Qué veo acá? Que el nitrógeno gaseoso, una molécula de nitrógeno gaseoso, reacciona con 3 de hidrógeno y forman 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Cuando hablamos de ecuación química, cuando hablamos de reacción química, tengo lo siguiente. Voy a representar los átomos con los enlaces. Entonces tengo una molécula de nitrógeno, tengo 1, 2 y 3 moléculas de hidrógeno. Recuerden que es H2, por lo tanto tengo 2 átomos de hidrógeno unidos en cada molécula, 1, 2 y 3. Y estos van a formar 2 moléculas de amoníaco. 1, el nitrógeno con los 3 hidrógenos, y la segunda molécula, nitrógeno unido a 3 hidrógenos.
Acá yo tengo la representación de la ecuación a partir de los enlaces. Vimos al inicio que en una reacción química se rompen enlaces, es decir, se va a romper ese enlace, S y S. Y finalmente van a quedar las moléculas, van a quedar los átomos separados. Quedarían 2 átomos de nitrógeno y quedarían 6 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego estos átomos se reordenan para formar, estos átomos que están acá se reordenan, estos que están acá y estos que están acá se reordenan para formar estos nuevos compuestos, es decir, estos enlaces que están acá, S y S, corresponden a enlaces nuevos que se forman a partir de la separación de los enlaces iniciales. Una ecuación química siempre debe cumplir la ley de Lavoisier. ¿Y qué dice esta ley? Que la masa total de reactantes debe ser igual a la masa total de los productos. La masa total de reactantes debe ser igual a la masa total de los productos. ¿Cómo puedo ver esto? Simplemente contando el número de átomos. Entonces, el número de átomos de reactantes debe ser igual al número de átomos de productos. Ejemplo, la reacción de formación de amoníaco. Para saber si cumple la ley de Lavoisier, vamos a separar los átomos que yo tengo en reactantes y los átomos que yo tengo en productos. Entonces, voy a ver los elementos que hay en cada uno de mi ecuación química. Entonces, en reactantes yo tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. En productos tengo nitrógeno y también tengo hidrógeno. Ahora contamos el número de átomos. ¿Cómo se cuentan? Vamos a considerar el número estequiométrico, y el número estequiométrico es el número que está acá adelante, el número grande. Si no hay ningún número, entonces hay un 1. Eso quiere decir que acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1. ¿Ok? Entonces, ese 1 se va a multiplicar por el subíndice de cada elemento. Entonces acá tengo el nitrógeno 1 por 2, el hidrógeno tengo 1, lo voy a multiplicar por el subíndice del hidrógeno, que es 2. En el caso del amoníaco hay 1 para el hidrógeno y para el hidrógeno. Y en el caso del nitrógeno no hay ningún número, entonces hay un 1 y el hidrógeno hay un 3. Entonces, ahora multiplico esto. 1 por 2, tengo 2 átomos, acá tengo 2 átomos, acá tengo un átomo y en productos para el hidrógeno tengo 3 átomos. Yo acá veo, entonces voy a comparar elemento por elemento. Voy a comparar entonces elemento por elemento. Nitrógeno tengo 2 átomos, en reactantes y en producto tengo 1. No están iguales. Ahora voy a ver el siguiente elemento, hidrógeno. Tengo 2 y acá tengo 3. Tampoco están iguales. Si no están iguales, entonces no cumple la ley de Lavoisier. Entonces, si no cumple la ecuación de la ley de Lavoisier, quiere decir que la ecuación está mal escrita y hay que balancearla. Entonces, la ecuación acá la escribo por segunda vez y si se dan cuenta, los números estequiométricos han cambiado. ¿Cuáles son los números estequiométricos? Los que van acá adelante. Si se dan cuenta,
yo puse un 3 delante del hidrógeno y un 2 delante del amoníaco, ¿ya? Y el nitrógeno lo dejé exactamente igual. Para entender cómo se asignan estos valores, voy a hacer un video explicativo de balanceo de ecuaciones, ¿ok? Entonces, luego de poner estos números estequiométricos, vuelvo a revisar si la cantidad de átomos en reactantes y en producto está bien. Entonces, vuelvo a separar los átomos. Nitrógeno, vuelvo a separar los elementos. Nitrógeno, hidrógeno en reactantes, nitrógeno, hidrógeno en productos. Ahora, si no hay ningún número, dijimos que había un 1. Entonces, para el nitrógeno tengo el 1 multiplicado por el subíndice, que es 2. En este caso tengo 2 átomos. Para hidrógeno tengo el 3 multiplicado por el subíndice, que es 2, son 6 átomos. Veamos en productos. Tengo un 2 es el número estequiométrico. Si no hay ningún número en el nitrógeno, hay un 1. Entonces 2 por 1 son 2 átomos. Y acá va a ser el 2 por el 3 para el hidrógeno, serían 6 átomos. Entonces ahora comparamos. En el nitrógeno tengo 2 átomos en reactante, 2 átomos de productos, está bien. Para hidrógeno, 6 átomos en reactante, 6 átomos en producto, está bien. Por lo tanto, ahora la ecuación sí cumple la ley de Lavoisier. Veamos un tercer y último ejemplo. Vamos a ver la formación de ácido sulfúrico a partir del trióxido de azufre. Entonces tengo trióxido de azufre gaseoso más agua en estado líquido para formar ácido sulfúrico en estado líquido. Esta es la ecuación de formación de lluvia ácida, ¿ok? Entonces, ¿cómo veo yo si la ecuación está balanceada? Separo los átomos, o separo, perdón, los elementos que hay en reactantes. Recuerden que todos estos son mis reactantes y los productos. Entonces en reactantes tengo azufre, que es el que está acá, oxígeno, hidrógeno, y el oxígeno ya lo tengo acá. Ahora, en productos tienen que tener la misma especie: azufre, oxígeno, hidrógeno. Ahora vemos los números estequiométricos. Para el primer compuesto, el azufre, tenemos 1 por un átomo, es decir, hay un átomo de azufre. Para el oxígeno, tengo oxígeno acá y acá, en dos compuestos separados. Entonces va a ser 1 por 3, que en el caso del primero, recuerden que aquí hay un 1. 1 por 3, más, acá hay un 1 también, 1 por 1. Entonces esto es 3 más 1, es decir, hay 4 átomos. Y ahora vemos el hidrógeno que está acá, es 1 multiplicado por 2. Es decir, hay 2 átomos. Veamos ahora en los productos. Azufre, acá está el azufre. No tiene ningún subíndice, es decir, hay 1. Y acá tampoco hay un número estequiométrico, es decir, también hay un 1. Entonces, 1 por 1, tenemos un átomo. Ahora vemos el oxígeno que está acá. Como acá no había ningún número, dijimos que era 1 por el subíndice, que es 4, es decir, 4 átomos. Y ahora vemos el hidrógeno que está acá, que es un 1 también, multiplicado por 2, es decir, son 2 átomos. Comparemos. Azufre 1 y 1 está bien. Oxígeno 4 con 4 está bien. Hidrógeno 2 con 2 está bien. Es decir, la ecuación acá sí cumple la ley de Lavoisier. Recuerden que si yo tengo el mismo elemento repetido en dos compuestos, como sería acá con el oxígeno, se deben
sumar, como pasó acá. ¿Ya? Porque están ambos en los reactantes. Si yo tengo dos especies de las mismas en los productos, también tengo que hacer lo mismo, sumar. Siguiente ejemplo, vamos a ver la reacción de la fotosíntesis. La glucosa reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Recuerden que lo que está antes de la flecha son los reactantes y los que están después de la flecha son los productos. La cantidad de átomos debe estar igual, por lo tanto ahora vamos a calcular los átomos que hay para cada elemento. Entonces en reactantes tengo carbono, que tengo acá 6. No hay ningún número, entonces hay un 1, es decir, 1 por 6 son 6 átomos. Tengo hidrógeno, tengo 1 por 12, es decir, 12 átomos. Y en oxígeno tengo 1 también multiplicado por 6, es decir, 6 átomos, pero acá en reactantes también tengo oxígeno. Por lo tanto, va a ir ese 6 que está ahí multiplicado por 2. 6 por 2 son 12 átomos, es decir, en total yo tengo 18 átomos de oxígeno. Veamos en los productos. Vamos a ver el mismo orden que teníamos acá. Es decir, carbono, hidrógeno y después oxígeno. Partamos por el carbono. Acá está el carbono. Entonces va a ir el 6 multiplicado por el 1 que está aquí abajito. Es decir, en carbono hay 6 átomos. Ahora, hidrógeno está acá. El número estequiométrico es 6 multiplicado por el subíndice que es 2 serían 12 átomos. Y ahora nos queda el oxígeno. Va a ser igual a, acá tengo un oxígeno, 6 por 2 son 12 átomos, y acá también tengo oxígeno. 6 por 1 serían 6 átomos. En total entonces tengo acá 18 átomos. Ahora vamos a comparar. Carbono, tengo 6 y acá también tengo 6. Están bien. Hidrógeno, tengo 12, hidrógeno 12. También está bien. Y por último, oxígeno, tengo 18 y acá también tengo 18. Entonces también está bien. Es decir, esta ecuación sí cumple la ley de Lavoisier. Está bien escrita. Si la ecuación no tuviese los números estequiométricos que aquí aparecen, la ecuación no estaría balanceada. ¿Por qué esos números? Esos números estequiométricos son los que van a determinar que la ecuación esté balanceada. Bueno, chicos, espero que sepan determinar si una ecuación cumple con la ley de Lavoisier, que es importante para escribir correctamente una ecuación química y describir un proceso de forma adecuada. Estamos en contacto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Me despido, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta el próximo video. Chao, chao.